aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. Hola, queridos compañeros, compañeras, camaradas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que ustedes vean este anuncio. Mucha gente me ha estado preguntando sobre los nuevos contenidos emitidos en La Hojilla y en Al Filo de la Medianoche. Y quería anunciar 3 puntos que para mí son fundamentales en lo que se ha ido transformando el trabajo mío personal. Eso en primer lugar. Segundo, yo quiero con este comunicado salirle al paso a cierto tipo de especulaciones, ¿verdad? Como esa en donde dijeron que yo estaba muerto, que yo estaba muriendo y que en cualquier momento sería enterrado. En primer lugar, quería aclarar que es de mi entera responsabilidad la decisión de dedicar toda mi atención a expandir mi trabajo en las redes sociales. No existe, no ha existido, ni existirá diferencia ni ruptura alguna con la revolución, ni con el presidente Nicolás Maduro, ni con la alta dirigencia, ni con las políticas del Estado. El presidente es el que dirige las políticas del Estado, nosotros somos opinadores. Pero no existe, ni existirá ningún tipo de ruptura. Así que quienes están especulando que hay algún tipo de ruptura con la revolución bolivariana por parte de Mario Silva, se ha equivocado. Igual como se equivocaron, repito, cuando dijeron que yo había muerto. Siempre he reafirmado mi apoyo absoluto y la defensa del proceso histórico iniciado por el comandante Hugo Chávez. De hecho, una
de las alertas reiteradas que me he empeñado en difundir es que todos debemos estar dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias la preservación de la revolución bolivariana. Si Venezuela cayera, o si Venezuela cae, es un caso hipotético, bajo el ataque del imperialismo, se iniciaría uno de los periodos más oscuros, no solo para Venezuela, sino para todo el continente, pues se complicarían aún más los procesos liberadores de todos nuestros pueblos. Es por ello que he venido insistiendo en esa necesidad urgente de unir a todas y cada una de las organizaciones revolucionarias del continente, independientemente de nuestras diferencias, y enfrentar a la amenaza o al enemigo común, que es el imperialismo norteamericano. La lucha no se reduce a nuestra patria. Aquí hay, por tanto, en las redes sociales, un combate donde se está librando, para mí, en mi visión, una de las luchas más importantes, pues el combate es contra la mentira y la desinformación que hacen todos los días. En consecuencia, y lo decía ahora, la lucha no se reduce a nuestra patria. Es necesario y considero imprescindible que sea una tarea organizada, unida, articulada, con todos los elementos que estén, por lo menos en lo que es el ámbito de las redes sociales, de la patria grande, de toda la América Latina. Quería hacer esta aclaratoria inicial para darle punto final a las especulaciones, porque no son más que eso, que especulaciones. Cada uno de nosotros toma decisiones, y yo consideré que esta decisión para mí era vital. En segundo lugar, ustedes han visto, o todos han visto, que yo presento semanalmente unas cápsulas destinadas a la educación popular que hemos estado produciendo para La Hojilla en TV, destinadas a profundizar en la formación político-ideológica. Ha sido un aporte sencillo, una semilla para despertar las conciencias y estimular a todos nuestros pueblos, en especial a las nuevas generaciones, que son las que más lo necesitan, en el estudio y la búsqueda de herramientas para la construcción del socialismo como única vía liberadora. Así que hemos decidido dar un paso adelante y emprender una nueva temporada de cápsulas para la educación popular que abarque todos los aspectos sociales, culturales y políticos, con la participación de invitados que compartan desde su ámbito una visión revolucionaria que confronte, provoque, origine y desarrolle debates productivos en la masa. Este salto debe ser cualitativo y cuantitativo hacia la masificación de las ideas que supongan el desarrollo científico de las organizaciones revolucionarias. Así que vamos a dar este salto adelante con las nuevas cápsulas. Invitaremos a expertos en su ámbito cultural, político, ideológico, a seguir desarrollando temas que son imprescindibles no solo para el debate, sino también para la educación popular y sobre todo a nuestras, repito, nuevas generaciones. En tercer lugar, y esto para mí es de extrema importancia anunciarla, Venezuela es un crisol de ideas. Desde que llegó el comandante Hugo Chávez, todos desarrollamos ideas, algunas erradas, otras que fueron estudiadas. El comandante Hugo Chávez hizo un cruce muy enriquecedor de nuestro libertador Simón Bolívar, de Simón Rodríguez,
de Zamora, y también no dejó nunca de incluir el marxismo-leninismo en esa, digamos, en ese cruce enriquecedor de las ideas. No es un secreto para nadie la importancia que siempre le he dado a la educación marxista-leninista. De hecho, me he declarado en varias ocasiones que yo soy marxista-leninista. Y la importancia que tiene la dialéctica como única herramienta para la construcción del socialismo. En nuestro país, en ese crisol de ideas, se han debatido muchas fórmulas, todas respetables. Algunas se han llevado a cabo, otras, como el comandante Chávez también, retrocedió y avanzó en otras. Todas, repito, muy respetables y con base, lo vuelvo a decir, en nuestras raíces históricas. Algunas de ellas con rasgos que siguen tratando de preservar el capitalismo. Y eso no es bueno. Y que a la postre serán determinantes en la ralentización de la toma del poder por parte del pueblo, en tiempos especialmente enrarecidos por el declive inevitable del imperialismo. Es por ello que mi acercamiento personal, muy personal, mi decisión, ese acercamiento personal que tengo al marxismo-leninismo se deba a la urgencia histórica que estamos confrontando y a la necesidad de apuntalar a la revolución bolivariana. Pienso que el marxismo-leninismo, como aporte para la profundización de la revolución, no solo es necesario, sino inevitable. La burguesía nunca ha dado más aporte que el caldo de cultivo para el crecimiento de su capital en detrimento de los intereses populares o de los intereses del pueblo. Si a eso le sumamos la estimulación permanente del imperialismo, a esa burguesía por dominar y terminar derrocando a la revolución bolivariana, es insoslayable y necesario cerrarle el paso para levantar la defensa inexpugnable en manos del pueblo para encontrar ese punto de no retorno que nos pregonó el comandante Hugo Chávez. Pienso, y así me declaro, que el marxismo-leninismo es una herramienta que debe ser debatida y considerada para implementar elementos de utilidad para avanzar en la construcción y consolidación del socialismo. Este sería mi pequeño aporte como revolucionario comprometido, repito, que nunca ha sido nuevo y siempre lo he expresado. Yo les agradezco a todos la atención a esta cápsula, primero porque quiero romper con cualquier tipo de especulación. Repito, no hay ruptura en absoluto. Yo tengo mis ideas, las expongo públicamente y me escuchan, y supongo que eso originará debates necesarios, debates que tendrán que confrontar. Pero no solamente eso, sino que yo me veo obligado también a preocuparme por la formación de nuestras nuevas generaciones, que son las que al fin y al cabo van a heredar la conducción de la revolución bolivariana. Así que a todos, mi agradecimiento por la atención prestada. Un abrazo, ustedes saben que los amo muchísimo. Buenas noches, estamos aquí en un programa especial de La Hojilla y tenemos la suerte de contar como invitada a Camila Monge, que es una compañera que viene de Francia, y ella viene en representación de la Unión por la Reconstrucción Comunista de Francia. Estoy encantada de poderla saludar y quería empezar haciéndole una pregunta a Camila, porque la reconstrucción comunista de Francia es algo que suena como muy grande, muy gigantesco, teniendo en cuenta la tradición revolucionaria francesa, la Comuna de París. Entiendo que es una gran responsabilidad, no solo con Francia, sino además con todo el mundo. Me gustaría que Camila nos desarrolle un poco el trabajo que están haciendo
y fundamentalmente su relación con el contexto actual y con Latinoamérica. Ok. Bueno, en nuestra organización, como bien lo dijiste, estamos muy involucrados con la democracia revolucionaria, finalmente, y también con todos los aspectos que son anticoloniales y antiimperialistas. Estamos trabajando también con una solidaridad internacional, por eso también estamos, por ejemplo, apoyando a los hermanos Kononovich en Rusia, estamos con la campaña por George Ibrahim Abdallah, estuvimos bueno, como lo hemos dicho, va a salir el 25, eso esperamos, vamos a ver qué va a pasar con él. Estamos con la lucha por la liberación de la Palestina, contra el genocidio. Tenemos un trabajo, y como habías dicho, de reconstrucción. Es verdad que es una palabra que suena... es bastante motivadora, finalmente, porque el Partido Comunista, lamentablemente, nos ha traicionado como clase trabajadora, con los sindicatos, como sociedad, y no ha hecho una línea política correspondiente, ni marxista, ni nada. Ha dejado de lado todo eso por intereses finalmente burgueses y se ha alineado con partido y con la burguesía y no ha hecho el trabajo que corresponde. Nosotros nacimos, el URC, en noviembre del año pasado. Fuimos 2 organizaciones, el Rassemblement Comunista y la Asociación Nacional de Comunistas. Entonces, eran organizaciones que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo y que decidimos que teníamos que unirnos, porque finalmente todo lo que está pasando, el aumento de la extrema derecha, el silencio también mediático sobre las ideas políticas comunistas, hemos dicho, bueno, tenemos que hacer algo, organizarnos, y cómo podemos organizarnos de la mejor manera posible y teniendo esta línea completamente marxista-leninista. Bueno, decía Marx que la historia se repite 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Hablábamos antes de empezar sobre la catástrofe que supuso la Segunda Internacional, el final de la Segunda Internacional, no así el inicio de la Segunda Internacional, y el periodo de preguerra en el que se desarrolló esa internacional comunista. Entiendo que hay unos ciertos paralelismos que tienen mucho que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial, con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y con lo que estamos viviendo ahora, que es un periodo de preguerra, desgraciadamente, y que además es una guerra con un potencial bélico mucho mayor que el de las anteriores. Pero me parece muy interesante que nos puedas desarrollar un poco y nos puedas hablar de la posición que tiene esta Unión por la Reconstrucción Comunista con respecto a las colonias, porque si bien es cierto, la Primera y la Segunda Guerra tienen que ver con el reparto de esas colonias, sí entendemos que en tanto tengamos y aglutinemos fuerza necesaria para enfrentar este periodo, esta etapa, podemos determinar, y ojalá sea así, que lo que va a suceder no solo sea una guerra de sacrificio de millones de vidas humanas, sino que pueda suponer la descolonización real de todo el mundo, y en eso la clase trabajadora europea, como decíamos justo al inicio, antes de iniciar esta conversación, la clase trabajadora europea está llamada a tener un papel en cuanto a la solidaridad y la unidad internacionalista con el resto de los países del mundo, en tanto tienen que oponerse a sus burguesías nacionales, a las transnacionales, y además consolidar lazos específicamente con la clase trabajadora latinoamericana y africana. ¿Cuál es el punto de vista con respecto a las colonias? Por ejemplo, hablábamos de los canacos, de los presos canacos, de Guadalupe, de la isla de la Reunión, donde unos meses atrás veíamos situaciones críticas en las que una bolsa de fideos costaba 7 euros y en la metrópoli, por ejemplo, no es así. ¿Cuál es vuestro punto con respecto a la situación colonial en las colonias de Francia? Bueno, estamos totalmente contra la colonización. Tenemos un compañero que se llama Said Bouamama, no sé si lo conoce, un sociólogo algerino, que también nos ha formado bastante sobre los temas de descolonización del África y que también se puede transportar todo eso a todas las colonias finalmente que tiene no solamente Francia, sino otros países, ya sea en África o en otros territorios. Estamos por la independencia de los pueblos, son los pueblos los que tienen que decidir su soberanía, no es a los eurocentristas o la manera de pensar de decir, no, ustedes tienen que hacerlo de esta manera. Nosotros siempre estamos apoyando, pero de una manera también autónoma de estas colonias.
Por ejemplo, todo lo que está pasando en Burkina Faso, todos los ataques mediáticos también que se están dando. Apoyamos 100% la descolonización del pueblo kanaki, que así también lo llamamos nosotros, porque hay una voluntad de llamarlo Nueva Caledonia, que es como los colonos le dieron nombre. Nosotros también tomamos todas esas luchas y ayudamos también a hablar sobre también esas luchas, porque cuesta bastante, cuando sobre todo somos un país imperialista, colonizador, que ese debate se dé también en nuestro país, en ese país, en Francia. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, en Estrasburgo y organizamos conferencias y éramos 5 o 6 organizaciones. Y no tuvimos tampoco un público enorme que apoye esta causa. Entonces también tenemos que ir trabajando no solamente para informar, sino también para debatir. Todas las conferencias que realizamos en torno a la descolonización de los pueblos es también en forma de debate. Quiere decir que la gente viene, también hace sus propias preguntas. Hemos hecho una conferencia también con Marta de la Embajada de Venezuela sobre lo que pasó en las elecciones de Maduro. Hemos hecho también por la Palestina. Hemos hecho también de conferencias por la liberación de George Ibrahim Abdallah. Entonces también tenemos esta posición de apoyar lo que los pueblos decidan mejor para sus propias soberanías. Ya, lo que cuentas que tiene mucho que ver con esa necesidad de buscar nuevas formas de articularnos, de responder a las necesidades que tenemos actualmente y que, por supuesto, amparándonos en los clásicos y en todo lo que tenemos de experiencia como comunistas, como socialistas de nuestra práctica revolucionaria a lo largo de los tiempos. También entiendo que hay una necesidad en Francia, como en todos los países, de articular nuevas formas que no son una transacción de principios, sino una búsqueda de la participación colectiva que ha estado también, me imagino, en Francia y en toda Europa desarticulada por el reformismo, por el parlamentarismo burgués, por la forma y las expresiones, digamos, más burguesas de lo que es la izquierda. Y me imagino que en esa experiencia la juventud debe tener un papel preponderante junto, como digo, a esa combinación. Me imagino que ustedes están también, como creo que los revolucionarios de todo el mundo, buscando esas fórmulas en las que incorporar e incitar a esos jóvenes a tomar un paso activo. Exactamente. Este movimiento, como dije, es bastante nuevo, entre comillas, porque las organizaciones ya venían con su tiempo representada en la lucha y en el movimiento social en Francia. Y esta convergencia de lucha, finalmente estábamos en la misma línea política y ha ayudado también a que, por ejemplo, compañeros que están lejos y digan, ya no, el PC no nos representa, o partidos progresistas no nos representan, y vienen a nuestra organización, leen nuestros comunicados, se informan y se educan también, porque también tenemos ciertos manuales para formar, también hacemos formaciones de ciclos de formación de marxismo. Las células que pueden en París, en Marsella, en Estrasburgo, en Lille. Y eso también ha llamado ahora también a los jóvenes, porque hemos visto que ha disminuido, y es casi evidente, esa adhesión a los partidos por una decepción general que se ha realizado, porque finalmente hay una decepción porque no logran los objetivos queridos, no cumplen con, vamos a decir, ni siquiera un pequeño análisis comunista. Quiere decir que están tan alejados que la gente también se siente un poco desamparada. Y esta organización ha permitido juntarnos y, como lo dice el nombre, reconstrucción. No estamos tampoco diciendo, ya, nosotros tenemos la verdad y esto es lo que hay que hacer. No, se ha hecho realmente una reconstrucción. Tenemos compañeros y camaradas que a veces nos dicen unas cosas, tenemos con otros, se debate, se llega también a una nueva, vamos a decir, tesis de lo que estábamos pensando, y también eso de la colaboración se ha dado mucho y muchos jóvenes se han incorporado a la organización. Eso nos tiene bastante contentos porque también es una fuerza de motivación. Y también que una fuerza de esperanza, de decir, ya, los jóvenes se están interesando también por la política y quieren ir más lejos y quieren hacer cambio y quieren ver una sociedad justa, digna. Entonces, eso también ha influenciado bastante la organización.
Bueno, ese es uno de los motivos fundamentales por el que Camila está con nosotros esta noche, y es el de evidenciar algo que no solo nos llena de esperanza, sino que, y no solo en Europa y en Francia, sino que al resto del mundo, el saber que el paradigma de pensamiento dominante, imperialista, está empezando a retroceder también en la superestructura, en lo que tiene que ver con el pensamiento y la estructura más elaborada de la política del pensamiento dominante. Por eso nos parece muy importante tu participación y el análisis que ustedes hacen, porque independientemente de, como tú decías, que puedan ser actividades más o menos numerosas o multitudinarias, el trabajo empieza en lo pequeñito y no hay que desmoralizarse, porque cuando uno empieza a ver que la juventud es la que está detrás, tenemos consolidada la mitad de la victoria, ¿no? Pero yo quería preguntarte, sobre todo, en la incidencia que ha tenido en el movimiento político en Francia para esta rearticulación o refundación o reestructuración de los movimientos revolucionarios comunistas, el papel que ha tenido o la importancia y trascendencia que ha tenido el movimiento que se dio hace unos años, sobre todo en París, pero también en el resto de Francia, de los chalecos amarillos, porque acá llegan unas versiones muy, digamos, extremas de blancos y negros, con unas determinaciones que realmente nosotros tendemos a pensar que no es así, pero queremos que seas tú quien nos explique la importancia de ese movimiento. Ya, ese movimiento, y como otros movimientos más que se han dado también por la lucha contra la jubilación, de cambiar el dinero por puntos, porque ellos iban a querer diferenciar también un punto cuánto vale. Esas dos, vamos a decir, grandes luchas se dieron en Francia, y también hay que decir, no es instantáneo todo, no es que vamos a salir, vamos a marchar un mes y vamos, se hizo la revolución y se va a cambiar todo. Y bueno, a mí los chalecos amarillos también me produjo algo como muy empático con lo que pasó en Chile después, porque esto fue por el aumento del precio del carburante, de la benzina, y en Chile fue por el precio del ticket de metro. Y finalmente nos dimos cuenta y la gente se empezó a juntar. Gente que no necesariamente gente votante, no necesariamente gente política. Por eso también los chalecos amarillos fueron como mini cabildos, si lo puedo decir así, para que se entiendan, mini grupos de gente que se juntaba en las áreas de autorruta para ir a manifestar, y que se logró también que la gente hablara entre ellos. Esos espacios sociales que el capitalismo no ha quitado, porque ya no existe lugares donde la gente va a conversar de la cotidianidad. Tal vez se da en los pequeños pueblos, tal vez ahí la gente se conoce entre ellos, pero en las urbanidades no se da eso, ya se ha arrasado con todo, porque el modelo arquitectónico capitalista nos ha impedido también juntarnos para conversar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y este movimiento de los chalecos amarillos, si bien habían ciertas reivindicaciones que las podemos criticar del interior, algunas un poco racistas, porque también venían muy influenciados con ciertas políticas de migración en Francia bastante racistas contra la población religiosa también, y la homofóbica. Pero, sin embargo, hubo muchas reivindicaciones donde la gente decía, oye, a mí no me alcanza para pagar mi casa, no me alcanza para pagar el agua, no me alcanza para pagar la comida. Entonces las personas empezaron a conversar entre ellos. Decía, sí, yo me acuerdo que yo te vi a ti buscando en la basura, siendo que tú tienes un departamento. Y la gente empezó a darse cuenta que los problemas cotidianos se podían convertir también en una lucha. Y este movimiento duró bastante. Después, bueno, se desintegró porque no hubo una organización finalmente. No hubo una organización estructural para continuar ese movimiento, pero dejó las bases finalmente. Se dieron cuenta, yo pienso, muchos franceses, y también una imagen hacia el exterior, que la gente podía juntar a hablar de su miseria, y que eso no era normal, que no hay que normalizarlo, que es injusto y que es indigno. Y luego con el movimiento de la jubilación, donde primero pasaron de querer cambiar el dinero que uno se jubila a puntos, ahora cambiaron la edad para jubilarse, la aumentaron. Porque para ello la gente tiene que trabajar más, explotarla más, y también ese movimiento, si bien la reforma se pasó, que fue bastante lamentable, gracias a toda la gente que se movilizó, el presidente no logró hacerlo inmediatamente. Él tiene una ley que se llama el 49.3 que permite que él haga los cambios que él quiera. Quiere decir, un rey, un monarca que puede decir y hacer y deshacer lo que él quiera.
Sin embargo, teniendo de todo ese poder, como vio tanta gente movilizada, reculó, ¿se dice reculó? Sí, reculó en un mes pasar esa reforma. Entonces, finalmente uno dice, ay, pucha, no avanzamos, no se logró, pero todas estas movimientos, estas manifestaciones, finalmente van dejando índices y pistas para el común de la población de decir, oye, esto no es normal. No es normal que ahora me tenía que jubilar este año y me tengo que jubilar en 2 años más. No es normal que no me alcance para comer. No es normal. Y eso también, si bien a lo mejor no se ha logrado todavía estructurar, el movimiento va avanzando y se va logrando. Es un poquito de esperanza. Claro, porque es un proceso que está sujeto a la dialéctica y que tiene una continuidad. No es triunfamos, tomamos la Bastilla, pero Claro. Despertamos. Digamos que es un despertar. Pero en ese punto yo te quiero preguntar, Camila, porque estás haciendo una radiografía a grandes rasgos, pero muy pormenorizada, mucho más de lo que acá estamos acostumbrados a saber de Europa, de unas grandes bolsas de miseria, de exclusión social, una situación de la clase trabajadora que es bien desconocida, porque en América Latina y en África tendemos a pensar que Europa, que expolia todo lo que puede y que de ese chorreo también la clase trabajadora está en la inmovilidad, pero tendemos a pensar que la situación es harto mejor que en América Latina y sí tengo una percepción, porque también yo he vivido en Europa y nací en Europa, de que la clase trabajadora, como decía, está muy desarticulada en torno a redes solidarias, ¿cierto? Entonces, acá quizás podemos vivir en el continente con mucha más miseria y, sin embargo, tener recursos comunitarios mucho más afianzados, colaboración, amparo familiar, que en Europa, que quizás, por lo que decía de la arquitectura y de la composición urbanística y política, la gente vive mucho más aislada. Entonces, el impacto de la pobreza relativa y de la pobreza absoluta es mucho mayor psicológicamente mayor que puede ser en América Latina. Pero me gustaría que explique un poco, aunque sea por encimita, cuál es la situación de la clase trabajadora, fundamentalmente en Francia, que es donde tú te mueves, pero me consta que conoces más partes de Europa. ¿Cuál es la situación real de la clase trabajadora, sobre todo la que está más precarizada? Bueno, ahora con montada con este aumento de la extrema derecha, estamos cada vez mucho más complicados porque finalmente los gobiernos, no solo franceses, como tú bien lo dijiste, en Alemania, en Italia y en otros países, el presupuesto se va ahora a este sobrearmamento, porque ni siquiera hay un ápice de ataque hacia Francia. Sin embargo, Francia es el segundo vendedor y exportador de armas, no es menor. Francia es el segundo país más rico de la Unión Europea. Y como uno tiende a pensar, dice, bueno, aquí la gente debe estar, pero súper bien. Sin embargo, como obviamente el Estado, un instrumento de la burguesía y que están muy coalicionados con los diputados y senadores de derecha y extrema derecha, siempre optan por proyectos donde hay más precariedad. Quiere decir, por ejemplo, la gente que tiene problemas para tener vivienda, normalmente hay una especie de dinero que le dan a las personas precarias para poder acceder a la vivienda. Ahora hay una crisis de vivienda enorme. La gente no tiene dónde vivir, están viviendo en las calles. Hay gente inmigrante, sobre todo, que también viven en carpas. O sea, ese ideal de Europa no es tan así. El jardín. El jardín. No es tan así. Allá los cesantes pueden, mientras están buscando trabajo, tienen una cierta cantidad también de ayuda, un porcentaje del salario que recibían, y ahora cada vez lo quieren quitar cada vez más. La jubilación, la salud. Es impresionante cómo cada año disminuyen las camas en hospitales. Que disminuir una cama no es solamente la parte física, ¿cierto? No es una cama física, es toda la tecnología que va acompañada, los enfermeros, los paramédicos, los médicos, etc. Y cada vez más sacan dinero de eso, sacan dinero también de la educación. Ahora están fusionando las clases, quiere decir que un profesor que tenía más o menos entre 15 y 20 niños ahora va a tener 30, 35 con el mismo profesor para disminuir los costos, para precarizar, llevando también a una miseria a la clase social y que no se interesa tampoco
en las clases trabajadoras. Y finalmente, lo más terrible, creo, que el impuesto a la fortuna que no lo han hecho y los planes de licenciamiento. Eso ahora está, pero a la orden del día, no solo en Francia, en Bélgica, en Alemania, más de 60.000 desempleados, porque son inversiones que hacen burgueses o megaestructuras oligárquicas que compran una compañía, la exprimen, sacan todos los beneficios posibles durante 10 años y luego la cierran y la quiebran y obviamente ayudada por el Estado o ayudada por el gobierno, en donde les pagan para hacer estos planes de licenciamiento. Plan social se llama, no me acuerdo bien el nombre, plan social para las personas. ¿Y esto qué implica? Si son 60.000, no son solo 60.000. Hay que multiplicarlo por las personas que son la familia, las personas que tienen a cargo, uno no sabe tampoco las realidades, pero hace una precariedad enorme, enorme, enorme. Claro, el escenario es dantesco. Lo que pasa es que no somos conscientes, no solo a este lado del océano, sino también en el propio país donde sucede, no somos tan conscientes porque hay un aparataje que tiene que ver con la comunicación, con la industria del ocio, con la cultura en general, o la incultura podríamos llamarla, porque es más bien una incultura de masas. Y esas masas están muy adormecidas. Llegado a este punto yo quiero meter un poco el dedo en el ojo porque hay un fenómeno que se llama fuga de talentos o de cerebros y que lo hemos visto fundamentalmente en el deporte, ¿no? La selección de fútbol francesa, por ejemplo, que solo gana partidos con hijos o quizás nietos de inmigrantes a los que se permiten maltratar en los guetos donde ellos viven, pero cuando suben el nivel del país en un deporte o son, digamos, una potencia, digamos, en investigación, etcétera, y llegan doctores, investigadores, cuando hay una fuga de cerebro hacia la metrópoli, todos los talentos son bien acogidos, pero el auge del fascismo y la persecución a los migrantes en Francia es un fenómeno que cada vez preocupa más. Entonces, me gustaría también que nos cuente un poco cuál es la situación de los migrantes y también específicamente, por ejemplo, no es lo mismo ser migrante argelino que ser migrante latinoamericano o asiático. Que nos cuente un poco en qué consiste esa aporofobia y esa xenofobia hacia el distinto, que Francia además tenemos que tener en cuenta que es uno de los países colonialistas más criminales, y ahí tenemos el caso de Haití, que fue colonia francesa, Algeria, y que más se ha llevado de todas las colonias. Sí, lamentablemente estamos viviendo, y también relacionado con este aumento de la extrema derecha, porque está todo relacionado, no hay que desligar tampoco ni decontextualizar, porque esa es la verdad. Estos discursos de odio que hace la extrema derecha sobre el inmigrante te viene a quitar el trabajo, el inmigrante te viene a quitar las ayudas sociales, como lo dije anteriormente, por el arriendo de una casa o por la cesantía. El inmigrante quiere imponerte una religión, siendo que la cantidad de inmigrantes no es un porcentaje, no es la mitad de la población. Hablan de le dicen el grand remplacement, el gran reemplazamiento, siendo que eso no existe, y hacen estas persecuciones de temores hacia minorías finalmente como migrantes, y se sacan también leyes, y eso es lo más terrible, leyes contra los inmigrantes, contra los gitanos también, sobre dónde se pueden quedar o no, aumentar los precios de parking. Con los inmigrantes, por ejemplo, no te dan visa si no tienes trabajo, o solo te dan la visa del contrato. Si tienes un contrato de 3 meses, te la dan por 3 meses. A veces no te responden. Lo han desmaterializado en modo innovación, hacer todo digital para pedir visa o titre de séjour, como se llama allá. Pero sin tomar en cuenta que hay personas que hablan muy poquito francés o que no entienden el mundo digital, sin tener ni siquiera la conciencia del papel que juega un inmigrante. Entonces es bastante deplorable la situación. Tenemos muchos migrantes que además son ellos mismos, porque ellos mismos provocan estas guerras, ellos mismos llevan a la precariedad con el extravismo, por ejemplo, en África. Entonces ellos mismos obligan a que la gente migre y finalmente no los recibimos.
una de las otras políticas que han hecho, por ejemplo, las universidades. Hay universidades que quieren cobrarle, pero solo a los extranjeros. Las universidades son públicas y gratuitas, uno paga una cierta cantidad, pero ahora quieren poner una política donde solo los extranjeros tienen que pagar entre 2.000 y 4.000 euros. Entonces, como tú dijiste recién, ellos se enriquecen explotando otros pueblos, otros países, otros continentes. Sin embargo, quieren quedarse con todo y precarizar aún más a los inmigrantes. Y tenerlos también en condiciones también deplorables. En donde yo milito, hemos tenido relatos de, por ejemplo, los policías que van cada 10 minutos a controlar, a policías que pasan multas a personas con autos que no son de ellos, y hay unas personas que tienen 5.000 euros de multa y dicen, pero si yo no tengo auto. Entonces se ve también que hay, no solamente en la estructura educacional, como lo dije, cuando lo pagan los aranceles, sino que también represiva de la parte de la policía. Es un relato de terror que no nos extraña, porque acá en este continente estamos bien acostumbrados a la brutalidad y a la cara horrible del imperialismo, del colonialismo, pero que siento que está creciendo, que Francia, además, ustedes tienen no sé si la desgracia de vivir en el país más liberal de Europa, en el sentido de que el ideario liberal de la igualdad, solidaridad, igualdad y fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad, es un ideario absoluta y netamente burgués, liberal, que ha conducido además a que los valores de la Francia burguesa sean extendidos como un paradigma de civismo, de democracia, etcétera, pero después debajo de esa alfombra está toda esa basura que es la de usurpar, la de explotar y la de exprimir al ser humano, y sobre todo al ser humano que, bueno, fíjate que en la Segunda Internacional, que lo hablábamos antes, había organizaciones políticas que se decían de la izquierda, incluso socialdemócratas, que en aquel momento era algo parecía revolucionario, que pensaban que las personas de África, Asia y América eran inferiores y que por tanto tenían que ser tutelados. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que tenemos no solo la obligación y la necesidad, sino la oportunidad de poder dar el gran salto a la emancipación real de la humanidad, por más que nos vaya a costar, como decíamos, millones de vidas y mucho sufrimiento. Pero a mí me gustaría también saber, Camila, la percepción que tienen los jóvenes que empiezan a militar sobre, por ejemplo, la revolución bolivariana, sobre la revolución cubana, sobre, digamos que no solo los clásicos del marxismo, que son demasiado europeos a veces para... Eurocentrados. Sí. ¿Qué percepción tienen ellos de la resistencia en Burkina Faso, etcétera? Bueno, nuestro organismo, que también es bastante, vamos a decir, estamos bastante alineados con esta descolonización y con esta lucha antiimperialista, antifascista, logramos mantener estos discursos con la Revolución Bolivariana, con Cuba, con José Martí, con Castro, con el Che, etcétera. Pero es verdad que uno se centra bastante en los escritores y en las teorías marxistas. Sin embargo, los jóvenes, y con eso también uno de los puntos que tenemos una comisión internacional, donde yo hago parte, que queremos también articular que no sean solo las mismas luchas de siempre que ellos conocen en Francia o en otros países adyacentes, pero tenemos la dicha de tener jóvenes que son bastante intelectuales y que conocen bastante, no solamente ni siquiera de América Latina, sino que también en Asia, con Mao, o en Vietnam, perdón, y etcétera. Así que está, pero es un trabajo que tenemos que hacer también. Y por eso también yo integré esta comisión para decir, también tenemos que hablar de lo que pasa en América Latina y por qué no, que sea, siento que ahora está siendo igual un referente en los movimientos sociales. Claro, porque yo recuerdo que hace unos meses un compañero que viajaba a Vietnam, venía de vuelta a Vietnam, y él decía que también en Asia se está mirando a América Latina por lo que tiene que decir América Latina, por la innovación de los movimientos revolucionarios, por la actitud que han tenido los movimientos, no solo los actuales, sino algunos más antiguos, por las luchas emancipatorias de todo el continente. Pero yo creo, Camila, que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor y que tenemos que
tratar de cohesionar esos movimientos, quizás eso con la ideología que conocemos de los clásicos del marxismo-leninismo, pero también con la experiencia que a veces, no sé si pasa tanto en Francia, pero que acá muchas veces lo que es popular, lo que hemos conocido, lo artesanal, lo que hemos puesto en práctica porque no teníamos muchas más opciones, a veces nos parece que no es tan bueno o que no es tan importante. Y sin embargo, yo sí pienso que es muy bueno y que es muy importante y que el sacrificio y la forma de articular que tenemos acá, que tiene mucho que ver también con esa forma abierta de entender el mundo, ese acogimiento que tiene este continente siempre con todo el que viene, ¿no? Demasiado a veces porque los pueblos originarios fueron demasiado acogedores y quizás no hubiera sido la idea. Pero no sé si esa percepción ustedes también la tienen de tratar de estrechar, de romper ese océano que nos separa y acercar mucho más los lazos y las colaboraciones políticas. Sí, eso lo intentamos, es un trabajo que tenemos que hacer y que yo me voy a poner muy en práctica para hacerlo, espero poder hacerlo. Es verdad que también cuesta de construirse porque, como yo en Chile, nací con este modelo neoliberal capitalista. Entonces, cuando visito, por ejemplo, otros países, hay ciertas cosas que digo, bueno, no sé, una historia particular. Por ejemplo, había un granjero que me decía, no, yo tengo estas vacas que me las da el Estado, y le decía, pero luego las puedes vender y tener dinero. Me dice, no, ¿por qué las voy a vender si ya me dan leche, me dan queso? Entonces, tener también esas pequeñas contradicciones como que, y digo, ya sí, yo tengo un pensamiento, vamos a decir, comunista y que creo en esto y quiero eso, sin embargo también no logro a veces en pequeñas historias así o cosas así comprender cierta, vamos a decir, ir más lejos. Obvio que una vez que ya lo pasa, lo entiende y comprende. Entonces, también el trabajo también se hace de este eurocentro, en donde están ellos también muy acostumbrados a este imperialismo, a esta colonización, también descolonizarse de eso o desimperializarse de ese tipo de pensamiento es otro trabajo que también que tenemos que hacer. Bueno. Es que, fíjate, me siento reconocida, pero claro, yo siempre busco una excusa, ¿no? Para que tampoco quede tan mal, ¿no? Pero hay que también entender que de lo viejo va a tener que nacer lo nuevo y que nosotros no somos lo nuevo, sino somos una etapa de transición y que tenemos que hacer la pega para que los que vengan detrás tomen el testimonio. Mira, hay una historia que conocí recién hace una semana. Leía por ahí que todavía están los restos de una niña Kewashkar en el Museo del Hombre de París. Yo creo que, bueno, es digamos, una anécdota, pero que tiene que ver también con la necesidad de los pueblos originarios y de su conocimiento ancestral, de su necesidad también de sus ritos y su identidad propia, el darle sepultura a esta niña que fue llevada a Francia y que el Museo del Hombre dice que en atención a la necesidad de la ciencia no debe ser devuelta. Y me parece un gran choque cultural porque evidentemente quien quiera donar su cuerpo a la ciencia y quien esté de acuerdo lo puede hacer libremente, pero usurpar el cuerpo de una persona, que más encima era menor en el momento de su muerte, y que esté en un lugar no de exposición, por suerte, porque eso ya parece que no está tan de moda el exponer, pero sí en los depósitos del Museo del Hombre de París, creo recordar que está este cuerpo de esta persona que creo que es indigno y me parece que es un choque cultural que también forma parte de esa colonización que tenemos que romper, porque como tú dices, no es solo lo que yo leo y lo que yo pienso en la teoría, sino que involuntariamente a veces nosotros justificamos posiciones que son injustificables, ¿no? Y es injustificable que todavía esa pequeña no tenga el descanso en su tierra originaria, donde nació y donde su familia hubiera querido sepultarla. Su familia ya no vive, evidentemente, porque esto fue a primeros del siglo. Y como esto está todo preñado, toda la historia está preñada. Entonces yo creo, no sé si es tu apreciación, que también Europa, en términos abstractos, pero en lo concreto de nuestras prácticas políticas, tiene que empezar a asumir una posición de pedir disculpas por todo lo que ha hecho pasar a los territorios del mundo, ¿no? Sí, claro, en eso estamos completamente de acuerdo y por eso también nosotros apoyamos a todos los movimientos independientes y que reclaman su propia soberanía con Nueva Caledonia o con Kanaki.
estuvimos ahí, estuvimos haciendo una conferencia y que tuvimos la fortuna. Y también, qué pena por ella, por lo que pasó, nos contó cómo la trataron, cómo la traen a los prisioneros de Kanaki, más de no sé cuántos kilómetros para 13.000 kilómetros desde 13.000. Numea a la metrópoli. Y la encarcelaron no muy lejos de donde yo vivo, las trataban sin comida, les pusieron las menottes, las esposas, la maltrataron, le decían cosas, no la dejaban comunicarse, no le dieron agua. Y te habla también de que uno tiene que escuchar también esas cosas. ¿Y por qué no se difunden? Porque, obvio, no van a querer jamás hablar de la descolonización porque no les conviene. Ellos quieren tener ese mineral, quieren estar ahí en Nueva Caledonia, en Kanaki, para continuar con esta explotación. Entonces, también tenemos esta importante misión de decir y hablar y conversar sobre lo que está pasando, que uno dice, ya, pero eso pasó a Luis Michel, eso pasó a Nathalie Lemel, que la llevaron de Francia hacia allá y que hoy día, en 2025, sigamos con estas prácticas. O sea, tenemos esta misión y, como tú dices, pedir perdón por todo lo que han hecho, o sea, y que continúan haciendo. Y también esto también se traduce porque la extrema derecha ha normalizado también estos discursos de odio. Hace un rato te conté que en una mezquita, asesinaron a Boubacar Cissé, lo mataron, un extremista de extrema derecha, vino y porque han publicado también, se ha normalizado con los medios también. Los medios están ahí diciendo que esto no es correcto, que no hayan mezquitas, que no hayan árabes, que Rusia nos va a invadir. Entonces reproducen lo que la burguesía quiere que entiendan y la gente toma finalmente acción. Y eso es horrible también. Y pienso que, claro, tenemos que asumir también nuestras responsabilidades. Bueno, las responsabilidades no son solo esa anécdota, que no me parece una anécdota, porque es cruel que haya un cuerpo de una persona todavía en un museo, pero las responsabilidades son la Escuela de las Américas, por ejemplo, porque Francia tiene un papel relevante en la formación de la Escuela de las Américas, todo lo que hicieron en Argelia, lo que hicieron en Indochina, no solo Vietnam, sino Laos, Camboya, y bueno, y lo que han hecho a lo largo y ancho de todo el mundo. Haití la dejaron, como sabemos, en una situación que hasta hoy día Haití sigue arrastrándola. Francia tiene muchas colonias de ultramar que nadie entiende todavía porque, o no deberíamos entender y pensar que eso es lógico. 8 presos kanakos durante varios meses en Francia. Y a todo esto hay que añadirle que, por ejemplo, el ejército francés ha tomado la determinación de crear un nuevo cuerpo de intervención en Kanaki, específico, un cuerpo de élite, perdón, y esto es algo que ya ha hecho Francia, que ya había hecho en Kanaki, que ya ha hecho en Argelia, que hizo en su momento en Vietnam, y que a raíz de ahí, como digo, se genera la dinámica que alimenta la Escuela de la América, que son los franceses los que vienen a enseñar esa Escuela de la América. Con todo ese componente que es de terrorismo de Estado, y que además también no quiero que se me olvide que lo han hecho en el sur de Francia, lo que es las Landas, el territorio de las 7 provincias vascas, también lo han hecho. De hecho, el Estado francés ha sido mucho más cruel y peor con los presos políticos de la ETA que el propio Estado español. Esa experiencia que tiene Francia, que además viene de, como tú decías, los presos de la Comuna de París que fueron llevados a Kanaki, paradójicamente, son ellos los que ahora se están cebando con la población kanaka, y ya en su momento, en los años 70-80, erradicaron a los movimientos kanakos, o por lo menos lo trataron, con esas fuerzas especiales, con la Legión extranjera, que son productos criminales que Francia ha dado al mundo. Tenemos una situación de presos políticos como, por ejemplo, la situación de George Ibrahim Abdallah, que yo te decía al inicio, hasta que yo no lo vea libre, no quiero ni decir mu, porque ya son muchas veces las que se han burlado de él. Cuéntanos un poco de cuál es la situación del preso político, porque es algo muy desconocido. Parece que en Europa no existe el preso político, y como digo, Francia es uno de los estados más criminales, tanto en lo que es la contrainsurgencia y la persecución, como en la represión, y el sistema penitenciario, por más que sea el primer mundo, es un sistema penitenciario que me gustaría que nos explicase. Okay.
Claro, George Ibrahim Abdallah, nuestro presidente de honor de la organización, es un comunista libanés que hace más de 40 años está preso, una cosa que pasa a la legislación, porque normalmente no debería estar preso, es liberable después de 1992. No se ha probado lo que hizo. No se encontraron armas, no se encontró nada, solo testimonios falsos. Tuvo un abogado que era colaborador con Estados Unidos. O sea, le han pasado tantas cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Entonces, la justicia realmente es para algunos y no para todos. Y también maquineado esta prisión de George Ibrahim Abdallah por los Estados Unidos y por Israel. Porque finalmente, y como lo ha dicho muchas veces Said Ouamama, George Ibrahim Abdallah representa esta lucha por la descolonización, representa esta lucha contra el imperialismo. Entonces ha sido un símbolo muy fuerte. Y ahora, con lo que ha pasado en Palestina, con el genocidio que se lleva a cabo, ha tomado mucha fuerza esta imagen de George Ibrahim Abdallah y que además él continúa a estar muy cuerdo. Yo no sé cómo puede alguien estar en 15 metros cuadrados, ni siquiera 15, pienso que son 10. Bueno, él dice que se ha mantenido firme y cuerdo gracias al movimiento y gracias a todos los militantes que lo hemos apoyado durante todos los años. Y ahora siempre se ha prolongado su salida. Y el 14 de junio normalmente hubo una manifestación nacional donde también fuimos partícipe con los sindicatos, con grupos, con colectivos, con partidos, etcétera. Estuvimos todos juntos para manifestar por su liberación. Que también la aplazaron, porque normalmente era el lunes y luego la aplazaron de un mes y que ahora fue la fecha final, el 14 de julio, donde nos dijeron, sí, el 25 va a estar libre. Pensamos que esta vez sí va a ser la vez. Creo que ya es una decisión más de Estado y no de jueces. Creo que ya no se puede prolongar más. Su abogado le dijo, con lágrimas también, le dijo, bueno, George, si ahora tú mueres, vas a morir pero libre y en tu país. Que también es un relato súper intenso. Y se ha convertido también George Ibrahim Abdallah en esta figura, como le dije anterior, contra el imperialismo y contra el fascismo y contra la colonización. Hay una cosa que te quiero preguntar más allá de que creo que el escenario que nos ocupa es un escenario muy sórdido y muy lúgubre en el que vamos a ver grandes espantajos, ¿no? Como decía Gramsci, vamos a ver los monstruos, ¿no? La juventud europea se enfrenta ahora mismo a la militarización de la sociedad, a la participación en conflictos bélicos que no le competen. Me acuerdo mucho de eso, de la Primera Guerra Mundial, cuando estábamos a punto de mandar a la carnicería a millones de hijos de la clase trabajadora en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos ante ese escenario. No sé si la clase trabajadora en Europa están conscientes de lo que se nos viene encima, si esa política bélica de los estados, que fundamentalmente además volvemos otra vez a retomar la idea de que Francia tiene un papel fundamental en tanto, y me acuerdo por ejemplo de los análisis que hacía Lenin, que eran muy certeros, cuando él analizaba las corporaciones militares, las empresas armamentistas de Europa, las definía, le ponía nombre y decía quiénes eran, hablaba del volumen de negocio que tenían y decía a quién le vendían armas y quiénes eran. Y efectivamente le vendían armas a Inglaterra, le vendían armas a Alemania, a Rusia, a quien fuera, a quien hiciera falta. En este caso, Francia, que es una de las empresas que potencialmente fabrica sobre todo más munición y pertrecho, incluso más que armamento propiamente dicho. Pero ¿hay una noción tan clara de todo esto que estamos hablando en las masas o es más bien una percepción de las organizaciones revolucionarias? ¿Podemos nosotros o estamos nosotros siendo capaces de transmitir esta idea de peligro inminente? ¿O todavía eso no está sucediendo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos, a qué herramientas podemos recurrir? Sí, es verdad que en Francia, y qué bueno que dijiste lo de los jóvenes, porque ellos han activado el SNU, Servicio Nacional Universal, donde una militarización de la juventud, ya en la parte de cuando están en los liceos, vamos a decir 13, 14 años, tienen que hacer una especie de pasantía, pero con ideología obviamente fascista y neoliberal, y donde los preparan también para una cosa que ellos ni siquiera saben,
y les dicen que es para prepararse para una guerra eventual con Rusia, cosa que en ninguna parte Putin ha dicho que va a invadir y que va a atacar Francia. Y pienso que nosotros como organización intentamos informar sobre eso, que no es normal que se militarice con ideología neoliberal fascista a nuestras juventudes y que también va contra, como tú dices, contra todas las intenciones que los trabajadores tienen. No es lo que la población quiere. Eso al menos sí lo podemos vamos a decir, tantear ahí el terreno cuando hablamos con la gente, dice, pero ¿qué están hablando? ¿A qué guerra nos quieren enviar? ¿De qué están hablando? ¿Por qué con nuestros impuestos? Porque finalmente estas guerras no las financian tampoco ellos. Ellos dicen tienen mucho dinero, inversiones, etcétera, pero la que la financia son la gente, con sus impuestos que pagan, porque ellos deciden hacia dónde van los presupuestos. Y hemos alertado bastante contra este organismo, la Legión también que mencionaste. Intentamos hablar de eso. Pienso que la gente también está en descontento, pero bueno, hay que avanzar aún más para informar y educar sobre eso. Ya Siento que es una tarea pendiente. Ustedes han iniciado algo que me parece bien hermoso y que me recuerda también a los movimientos por la paz que se dieron en Francia, también en los Países Bajos, en Austria, con Anton Pannekoek, por ejemplo, y que iban en el sentido de alertar sobre la guerra y sobre los efectos que tiene esa guerra, que yo creo que también hay que concentrarse, no sé si es la impresión que ustedes tienen, en los efectos que tiene la guerra, conocer el armamento, los peligros potenciales que representa para la población, los peligros que representa tener una base militar con determinado armamento que puede ser nocivo, la injerencia que tiene eso en la salud del entorno y del medio ambiente, etcétera, que todavía no hemos llegado a profundizar, creo que los movimientos revolucionarios en ese tipo de cuestiones, pero que nos va a tocar hablar de eso y de las etapas superiores de la lucha también, que todavía creo que es muy incipiente, que vamos tarde, mal y nunca, pero pienso que lo van a tener que hacer. Pero sí sé que ustedes ya tienen en marcha un movimiento por la paz, que además tienen unas actividades, un calendario, que también puede aprovechar si quieres para promocionar tu calendario y explicarnos cuál es el sentido de ese movimiento por la paz en este contexto de armamento y de belicismo imperialista desenfrenado y que va a acabar por determinarse en una guerra, queramos o no lo queramos, pero probablemente también en territorio europeo. Claro, estas políticas bélicas, como bien lo dijiste tú, hemos dicho y hemos hablado con la organización, entre todos, y hemos dicho, bueno, también tenemos el derecho a la paz, porque muchos otros colectivos, organizaciones y también partidos, es la guerra, vamos a la guerra, no es algo tampoco... Nosotros como progresistas pienso que tenemos que intentar no ir a la guerra. Ese no es nuestro objetivo. No nos interesa saber quién tiene las armas mejores o fuertes o etcétera. Lo que nos interesa a nosotros es la paz y que la gente y que nuestros jóvenes no vayan a la guerra también. Ese es nuestro propósito por guerras que además ni siquiera estamos, vamos a decir, comprometidos porque son guerras comerciales que ellos las crean en otros puntos, bien lejos, para que lleven, además que quienes se van a integrar a esa guerra van a ser muchos inmigrantes también, porque van a enviar a todos los niños y adolescentes a esa guerra. Y hemos dicho, bueno, también tenemos el derecho a la paz, y hemos hecho esta campaña por la paz, donde explicitamos también que no queremos, porque ya han anunciado $80 millones para un surarmamento, pagándole más a los militares, obvio. El sueldo de ellos, para ellos siempre es muy importante, distribuyendo el armamento, comprando también tecnología para, no sé, de drones, de armas, etcétera, testeando, etcétera. Y nosotros hemos dicho, bueno, nosotros no queremos eso, la población no quiere eso tampoco, la población no quiere la guerra, quiere la paz, y tenemos que luchar y militar por la paz. No podemos decir, no, vamos a ir a la guerra y vamos a ver cómo nos va. No, porque no es nuestra intención. Y esta campaña por la paz la hemos difundido desde hace un tiempo ya. Tenemos varios militantes que hacen pequeños videos para explicar por qué tenemos que ir por la paz y no por la guerra. Y vamos a hacer una manifestación nacional el 11 de noviembre, si todo sale bien, si es que nos dejan. Bueno, vamos a intentarlo, ¿cierto? No nos queda Hay que intentar.
otras que intentarlo. Bueno, vamos a ir concluyendo, perdón, pero me gustaría no cerrar como con el puro análisis, porque nosotros no somos dialécticos y somos materialistas, no somos idealistas, pero sí que estamos obligados al optimismo. Sí. Y yo creo que nos ha tocado una época, no peor que otras épocas históricas, lo que sí es que venimos de la instalación de un ideario colectivo en Europa, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, de esa falsa paz que nos han vendido, ese fin de la historia, ¿no? Pero que en realidad eso no ha pasado, ¿no? No ha estado pasando en América Latina, no ha estado pasando en África, no ha estado pasando en Asia, en Medio Oriente. Ha habido guerras, una detrás de otra, pandemias, hambre, violaciones y vejaciones de todo tipo, explotación. Lo que pasa es que en el jardín, en lo que llamaba Borrell el jardín, se tenía otra percepción. Ahora parece que la tercera guerra va a empezar porque puede ser en suelo europeo, pero la tercera guerra ya está empezada hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, los europeos que además están acostumbrados a una cómoda vida, el verse en la situación de esta emergencia y que además han tenido su facilidad en su vida, es muy doloroso y evidentemente lo están afrontando con cierta situación de temor, ¿no? Pero, como digo, es una situación mucho peor porque el armamento y las herramientas que existen ahora para la guerra no son las que han existido en momentos pasados y, por tanto, también eso es algo con lo que tenemos que contar. Pero a mí me gustaría, porque entiendo, y es la postura que todos los marxistas tenemos, que hay un futuro distinto y mejor, y entiendo que tanto como en América Latina resurgen de nuevo esos ecos del marxismo, del leninismo, del comunismo, de la esperanza nueva para la humanidad, que en el momento de peor situación también crecen cosas muy buenas por la ley de la unidad y lucha de contrario, por la negación de la negación, que como decíamos, en espiral y no lineal, etcétera. Yo creo que esa calidad está también creciendo en los jóvenes y en el pueblo europeo, en los pueblos europeos, no en el pueblo europeo. Y a mí me gustaría saber si esa percepción que nosotros tenemos acá de que está surgiendo y están naciendo nuevos revolucionarios y gente que va a seguir adelante con esa tarea, si es... me gustaría pensarlo, pero quiero saber si es así también. Sí, yo pienso que es así, tengo esta convicción y lo demuestra, nos formamos nosotros en noviembre, esta fusión de las organizaciones, y hemos tenido también una ola de adhesión. Y eso quiere decir porque la gente y los comunistas, vamos a decir, o ni siquiera tan comunistas, tampoco estamos seleccionando ya si tú sabes pensar como Marx o no, simplemente, y hemos visto que la gente necesita también, no solo como tú dices el idealismo, sino también las pistas concretas. Nosotros trabajamos muy estrechamente con los sindicatos, tratamos también, obviamente, que sus luchas, si bien para ello hay una lucha que es victoriosa, nosotros hacemos el análisis que es parcialmente victoriosa porque los mecanismos del capitalismo siempre hacen que hacen callar los sindicatos o que logran tener ciertas primas pero no otras, pero bueno. Sin embargo, estamos ahí, y estamos con ello y estamos también en terreno y eso también es súper importante. No hay que solo hacer, como tú dices, de libros, ni solo de conferencia, ni debate, también estamos en el terreno. Estamos con los trabajadores de ArcelorMittal, estamos con los trabajadores de Clestra, estamos con los trabajadores de Dumarrey, que también lo hemos apoyado, hemos estado en los piquets de huelga, hemos estado con ellos conversando y no tampoco de la postura tipo, sí, nosotros aquí sabemos, no, aquí es colaboración y pienso que eso se ha notado y se ve que no hay una imposición, pero que también tenemos nuestra línea bien clara, tampoco vamos a trascender por eso, pero que tenemos esta lucha no solo, vamos a decir, intelectual, también de terreno, también activa, y que queremos también ir más lejos. Y eso pienso que los jóvenes lo han sentido y han logrado venir a nuestra organización, lo que nos tiene a nosotros muy contentos, y que tenemos yo tengo la esperanza de que vamos cada vez avanzando. Si bien, como hablamos hace un rato, esto es un proceso, no es algo como ya vamos a manifestar una semana, todo el mundo en huelga y ya listo, nos van a dar todo. No, esto se va construyendo
poco a poco, y pienso que también hemos estado en las buenas posiciones, hemos hecho los buenos análisis y que han permitido una actividad que las otras personas dicen, ay, sí, me siento representada con ustedes, voy con ustedes, o quiero ir a conocerlo, ya, y después van a adherir. Entonces siento que hemos trabajado. Tenemos gente jubilada, tenemos gente sin empleo, tenemos artistas, hay de todo. Entonces creo que sí hay esta necesidad, porque cuando ya los de arriba no pueden más y los de abajo tampoco, ahí se va a crear este camino hacia un proceso revolucionario, esperemos. Así que yo tengo mucha confianza y que vamos a ir a un mundo mejor, más digno. Yo creo que el secreto va a estar en que vamos a empezar a saber cooperar, colaborar y hacerlo en colectivo. Es la esperanza que tengo. Muchísimas gracias, Camila. Ojalá sean muchas más, porque nos han quedado muchísimas cosas y creo que tenemos un futuro por delante y hay que hacer la pega nomás. Hay que hacer la pega y para eso estamos. Gracias, Camila. Muchas gracias. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.